Bienvenidos, apreciados estudiantes. En la clase de hoy trataremos varios elementos que son importantes para la psicogerontología, pero que además creo que van a ser de gran utilidad para ustedes en sus otras materias y en su formación profesional. Entonces empecemos. Como se pueden dar cuenta por el temario de la clase, la información que trataremos hoy abarca unidad 3 y unidad 4 de psicogerontología, y esta información será útil tanto para teoría como para práctica. La esperanza de vida del ser humano se ha ido paulatinamente incrementando. Biológicamente existen diversas técnicas y medicamentos que fomentan la salud física de un individuo. No obstante, la presencia de algunas enfermedades congénitas producidas por malos hábitos u otros factores es casi inevitable. En el caso de la salud mental, nosotros debemos centrar esfuerzos en la prevención y tratamiento de las enfermedades mentales en el adulto mayor. Estas igualmente pueden tener origen congénito, es decir, que tienen un origen biológico y como algunos tipos de trastornos neurocognitivos incluso pueden ser heredados, o por el declive orgánico del individuo, por la disminución de las facultades cognitivas y físicas, o por presentar una sintomatología anterior. Es decir, la presencia del trastorno mental tiene inicio en etapas cronológicas anteriores. Ciertamente, un adulto mayor puede tener cualquier tipo de trastorno mental, pero hay algunos que tienen mayor incidencia y vamos a mencionarlos. Y es que en muchas ocasiones es en la tercera edad cuando se destapan, por así decirlo, algunos de los trastornos psicológicos que han venido desarrollándose desde algunos ciclos evolutivos anteriores y que por algún motivo no se habían exteriorizado. Sin embargo, hay que decirlo, según las cifras globales sobre trastornos mentales en la vejez, la verdad es que solamente un 25% de los adultos mayores desarrollan algún tipo de trastorno mental. Entonces, la mayor parte de los adultos mayores envejecen de una manera relativamente adecuada. Los trastornos depresivos suelen tener gran presencia en la vejez, no solo por el deterioro físico y orgánico, sino también por las pérdidas, bien sean de seres queridos, el papel social, económico o en su familia, todo lo cual genera estrés emocional, derivando en ocasiones en síntomas depresivos, como la tristeza, la apatía, anedonia, melancolía y nostalgia, todas las cuales, al perdurar en el tiempo, pueden contribuir al diagnóstico del trastorno depresivo persistente o distimia, el cual se caracteriza por un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente en más días de lo que está ausente durante un mínimo de 2 años. Por supuesto, puede tener características ansiosas, puede transmutarse y convertirse o venir de un trastorno depresivo mayor, que también puede hallarse con regularidad en el adulto mayor, pudiendo ser leve, moderado o grave. Puede tener incluso características psicóticas que pueden ser o no congruentes con el estado de ánimo. Y en general es un trastorno, el depresivo mayor, que tiene como principal elemento diferenciador la presencia de ideas o intentos suicidas. No obstante, hay que aclararlo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio no se encuentra entre las principales causas de muerte de un adulto mayor. Estas siguen siendo cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, afecciones respiratorias. Aún así, el deterioro sensorial, los trastornos depresivos y la demencia son causas de discapacidad en la vejez. Es bastante común que el adulto mayor que asiste a la consulta psicológica lo hace por alguna forma de depresión. Generalmente tiene un origen orgánico o por los cambios ambientales y del entorno. Por ejemplo, los adultos que tienen que por algún motivo abandonar su hogar para mudarse con sus hijos, o por soledad, o la pérdida de la independencia. Es decir, depende, por ejemplo, de una persona en específico, al no estar esta persona cae en depresión, o monetariamente ya depende de otra persona, es decir, hay una pérdida de su autonomía. Entonces, ante la presencia de un paciente del que se sospeche que hay un trastorno depresivo, se debe primeramente distinguirse entre sentimientos de tristeza ocasionados por algún evento y que se consideran que son normales, porque deben recordar que depresión es mucho más que tristeza, incluye muchos de los pensamientos negativos, apatía, anedonia que ya les he mencionado. También hay síntomas somáticos como fatiga, insomnio o al contrario, dormir poco o mucho, alteraciones en la ingesta, y a nivel cognitivo se presenta baja estima, dificultad para concentrarse, pérdida en la memoria. Hay varios elementos que deben cumplirse para un diagnóstico de un trastorno depresivo. Un trastorno de ansiedad involucra un estado emocional que se caracteriza por síntomas de malestar,
de aprehensión, de angustia, preocupación excesiva, con reacciones psicofisiológicas, esto es muy importante, siendo la persona incapaz de controlarse y manejar el malestar psíquico y somático, muchos de los cuales van a ser visibles durante una entrevista o un examen mental. Es un miedo y un estado de alerta continuo y desproporcionado a la situación real. Pueden mencionarse en el adulto mayor, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada que imposibilita al individuo la función laboral, social y o familiar al presentar ansiedad y preocupación excesiva la mayor parte del tiempo y ante diversos estímulos. Es decir, que es más difícil el identificar qué es lo que genera la ansiedad. Caso contrario al trastorno de ansiedad por separación, que es muy habitual en el adulto mayor, y uno de los criterios diagnósticos dice que es el miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo, concerniente a la separación de aquellas personas por las que siente apego, llegando a presentarse las manifestaciones psicosomáticas ante la posibilidad de la separación. ¿Pueden presentarse fobias específicas? Sí. Sin embargo, estas suelen tener manifestaciones desde estadios más tempranos. Sin embargo, lo que es la agorafobia sí es bastante común en algunos ancianos y es el miedo a la ansiedad intensa ante situaciones en las que se prevé una pérdida de control, como el uso de ascensores, transportes públicos, lugares cerrados o por el contrario abiertos, con multitud de personas. La agorafobia suele ir acompañada además de dependencia hacia otras personas, pudiendo vincularse con la ansiedad por separación. Tenemos también lo que son las fobias sociales, en la cual la ansiedad se origina por la perspectiva o el hecho de tener que interactuar socialmente, o dicha ansiedad también puede originarse porque sea notada por los demás. Tenemos uno que es muy importante en el adulto mayor, que es el trastorno de pánico, el cual consiste en la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos, agregando manifestaciones psicofisiológicas y somáticas desproporcionadas al evento o a la situación presentada, y una ansiedad posterior a que el ataque se repita. Puede mencionarse por su alta presencia de síntomas ansiosos y obsesivos el trastorno de ansiedad por enfermedad, el cual existe porque hay una preocupación persistente a padecer de alguna enfermedad grave y desarrollar comportamientos excesivamente relacionados con la salud. Por ejemplo, comprobar mucho su cuerpo si existen síntomas de alguna enfermedad. Y es consistente con el temor y ansiedad que muchos ancianos presentan ante la expectativa de enfermarse. Anteriormente se consideraba que eran parte de los trastornos de ansiedad, pero algunas características hizo que los apartaran. ¿Qué caracteriza estos trastornos? La presencia de un perfil de conducta rígido e inflexible, un cierto nivel de perfeccionismo y lo más característico es la presencia de obsesiones, ideas intrusivas y repetitivas que son reconocidas como propias y en general absurdas, incluso por el mismo sujeto. En particular, el trastorno obsesivo-compulsivo en el adulto mayor puede ser muy limitante de sus labores diarias, pudiendo presentar obsesiones, compulsiones o ambas, y esto indudablemente genera un malestar anímico y afecciones psíquicas, causando ansiedad, aislamiento, lo que puede derivar también en depresión o ansiedad. Y dentro de estos trastornos obsesivos compulsivos y realizados conseguimos también lo que son los trastornos de acumulación, que han tenido bastante visibilidad últimamente por programas de televisión. Y esta acumulación puede ser de objetos, generalmente objetos superfluos, que no tienen ningún tipo de valor, o incluso de animales. O los trastornos de excoriación, que es básicamente esos adultos mayores que uno ve que se rascan y realmente no tienen ninguna dermatitis que ocasione que se rasquen, pero se pueden llegar incluso a sacar sangre de tanto que se rascan la piel. Y bueno, al igual que ocurre con otros trastornos, puede ser debido o relacionarse a una afección médica que dé origen al trastorno mental. Están los llamados trastornos de síntomas somáticos, cuya principal característica es la presencia de síntomas físicos, sin que exista ninguna causa fisiológica para ello. Su mejor ejemplo sería la hipocondría. Sin embargo, es más común en el adulto mayor el trastorno facticio aplicado a sí mismo, el cual cuenta con los criterios de falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos, inducción de elección o enfermedad asociada a un engaño. El individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como un enfermo, incapacitado o lesionado. Es una versión del síndrome de Munchausen. Sin embargo, generalmente se asocia al cuidador que inventa una enfermedad
y no obstante, en este caso es la persona misma la que tiene la necesidad de asumir dicho papel. Y bueno, aquí quería llegar porque junto con la depresión y la ansiedad es uno de los trastornos que más afección puede conseguirse en el adulto mayor. Los trastornos neurocognitivos son aquellos que provocan una alteración en la conciencia o en varios procesos mentales debido a una perturbación generalmente a nivel neuronal, es decir, ya es algo más biológico orgánico. Dentro de esta clasificación conseguimos el síndrome confusional o delirium y los trastornos neurocognitivos mayores y leves o demencia, conocido comúnmente. El síndrome confusional tiene un inicio súbito, es fluctuante, pero por supuesto hay muchos procesos mentales que se van a ver alterados, en especial la parte psicomotriz se reduce impredeciblemente, temblor, asterisis, que es contracción muscular, y por supuesto hay una alteración en el pensamiento. Y bueno, el síndrome confusional puede ser un poco menos grave o continuo que las llamadas demencias. Este término es una forma bastante general para referirnos, como ya lo dije, a los trastornos neurocognitivos mayores y leves, que se diferencian entre sí básicamente por la intensidad de los síntomas y en la interferencia de estos en la funcionabilidad diaria de diversos contextos. Y entonces, bueno, ustedes me dirán, pero entonces, ¿qué es la demencia? Bueno, es un trastorno que implica disminución en las capacidades cognitivas y es una enfermedad degenerativa, es decir, una vez que aparece, se puede controlar, se pueden minimizar un poco los signos y síntomas, pero no se va a mejorar la persona. Afecta especialmente tres áreas: el pensamiento, el comportamiento y la afectividad. La persona ya no recuerda ni piensa igual, sus actitudes o acciones son anormales y posiblemente no las recuerde, y emocionalmente es inestable, pudiendo ser causada por diferentes motivos. Como dije, el término demencia es más general porque hay varias variantes. Está la demencia degenerativa primaria, como el Alzheimer, que es la forma más común de demencia neurodegenerativa, pudiendo ser causada por factores genéticos o ambientales y pudiendo causar además rigidez en el cuerpo, afectando principalmente la memoria a corto plazo y a mediano plazo. Tenemos la demencia con cuerpos de Lewy, que igual es neurodegenerativa y se enmarca en dos grupos de demencia: corticales, que provocan alteraciones significativas en las funciones mentales superiores y suelen presentarse síntomas como problemas de memoria, desorientación, inestabilidad emocional y deterioro en los procesos abstractos y en las relaciones sociales. La demencia frontotemporal, que viene siendo también una demencia bastante común en el adulto mayor, después del Alzheimer, apareciendo entre los 45 y los 65 años aproximadamente. Y tenemos también las demencias vasculares, que son producidas por la obstrucción de los vasos sanguíneos, produciendo una pérdida progresiva en todas las funciones cognitivas y muerte neuronal por pequeños infartos cerebrales o por la falta de sangre y el oxígeno, o sea, lo que llaman ictus. Existe la demencia asociada a tumores cerebrales, a hidrocefalia o por infecciones como por ejemplo el VIH. Y además del Alzheimer, pues también está la enfermedad de Huntington, el Parkinson, e incluso algunos adultos mayores pueden desarrollar un pseudoparkinsonismo como síntoma extrapiramidal en consecuencia del uso de algunos psicofármacos, sin que consideren por eso que se presenta un trastorno neurocognitivo, porque algunos de los síntomas motores que estoy mencionando pueden desaparecer al dejar de tomar el medicamento. Y bueno, ya un trastorno neurocognitivo, en especial un neurocognitivo mayor, ya no es algo que un psicólogo pueda tratar solo. Uno puede tratar alguno de los síntomas o la comorbilidad con otros trastornos, pero algunas formas de demencia requieren de intervenciones quirúrgicas y tratamientos neurológicos y psicofármacos específicos. Evidentemente pueden presentarse algunos otros trastornos psicológicos en la vejez y generalmente pueden ser tratados con psicoterapia y en algunos casos particulares con psicofármacos. Importante mencionar los trastornos alimentarios o de ingestión, como la anorexia, la bulimia, es decir, que hay presencia de patrones anormales en la alimentación. Se puede incluir también el consumo excesivo de alimentos por ansiedad o la pica, que es el consumo de sustancias no nutritivas, como yeso, vidrio o papel. En los trastornos de sueño en el adulto mayor es muy común los defectos de sueño como el insomnio o la somnolencia. También pueden aparecer algunas conductas anormales como pesadillas, terrores nocturnos u otras paranosomnias como el sonambulismo, el bruxismo y la enuresis nocturna.
En el caso de los trastornos de excreción, estos se producen cuando dicha expulsión se da en circunstancias poco apropiadas o no controladas. Pueden ser por consecuencia de algún otro trastorno mental. Se destaca la enuresis y la encopresis, que son orina y heces respectivamente. En el caso de las disfunciones sexuales, pues bueno, la gravedad de estas depende de muchos elementos, depende incluso de la persona en sí. La relación de pareja se puede ver afectada porque pues estas disfunciones están compuestas por todos aquellos trastornos que alteran, impiden o dificultan la consecución de las diferentes fases de la respuesta sexual humana. Conseguimos la eyaculación precoz, problemas de erección, anorgasmia o el deseo sexual inhibido, por ejemplo. Y los trastornos motores inducidos por medicamentos, el nombre lo dice, son todos aquellos trastornos que no se pueden incluir en ninguno de los anteriores mencionados, que afectan la psicomotricidad y que generalmente se producen a raíz de algún medicamento. Tras haber explicado algunos de los trastornos psicológicos más importantes en la vejez, vamos a hablar ahora de cuáles son las técnicas de intervención. No les voy a hablar de técnicas de evaluación porque eso ustedes ya lo deben haber investigado bastante en la actividad número 2 realizada. Así que vamos a hablar de técnicas de intervención que pueden ser útiles. Y las dividí pues según las diferentes, algunas corrientes psicológicas para que sea un poco más fácil de entender cómo usarlas. Empezando por el psicoanálisis, que como ustedes saben parte de la premisa que los conflictos inconscientes y la experiencia de la infancia tienen un gran poder sobre la mente del adulto. Es evidente entonces que se enfoca más en las raíces pasadas del conflicto que en el presente. ¿Qué técnicas podemos mencionar? Bueno, la transferencia, análisis de sueños, diálogo socrático con escucha activa, la asociación libre, la clarificación, la interpretación de alguna información dada por el paciente que pueda ser de interés para que el psicólogo haga hincapié en ella. Tenemos la hipnosis, la interpretación y confrontación de pensamientos, que es lo que estaba mencionando ahorita. Puede usarse el psicodrama, la exploración de traumas y por supuesto la catarsis. Entonces, bueno, el que diga que en la psicología actual no se usan técnicas del psicoanálisis está ponchado porque como ustedes se dan cuenta, la principal elemento de la psicoterapia, que es la terapia hablada, viene dada también por el psicoanálisis. En el caso del humanismo, que considera al sujeto no como un paciente, sino como un cliente, y que nace de la idea de que el cliente tiene el potencial para superar cualquier problemática psíquica o anímica, que estos problemas nacen del estancamiento y de la falta de autorrealización, pues hay muchas técnicas que pueden ser muy utilizadas con el adulto mayor: la experimentación, el diálogo, el role-playing y otras técnicas expresivas, la experimentación controlada, análisis de sueños, la silla vacía y el enfoque de aquí y ahora. Y hay uno que es muy importante, me parece que es el psicodrama, que como saben puede ser utilizado en forma individual, en pareja o en grupos mayores. Y creo que es muy interesante porque permite que el adulto mayor pueda cerrar ciclos que a lo mejor ya no puede cerrar porque la persona con la que tenía que hacerlo ya no está. Y bueno, así como el psicodrama está la silla vacía, que es una técnica gestáltica derivada justamente del psicodrama y que tiene ese elemento común de buscar que el paciente realice un proceso introspectivo mediante un diálogo personal para estudiar sus propios procesos psíquicos y emocionales pasados y presentes. La terapia sistémica toma teorías y técnicas de varias corrientes psicológicas, estudiando al individuo como parte de un sistema, siendo entonces que los trastornos son productos de la interacción del individuo con el sistema. Y claro, un sistema no solamente es una familia, es la parte laboral, organizacional, educacional, la comunidad donde se vive, todo eso son diferentes sistemas. Pero con el adulto mayor es bastante útil justamente la parte de terapia familiar, que es donde muchas veces hay carencias. Entre sus técnicas conseguimos las terapias familiares de negociación para resolver conflictos, las preguntas circulares que se realizan pues a varios miembros de un sistema, constelaciones familiares, no refiriéndome a la parte así esotérica, sino tipo genogramas, hacer un análisis de cómo es las relaciones familiares, las habilidades de resolución de conflictos y en especial las técnicas de la terapia de orientación de realidad, que es muy conveniente usarla en el adulto mayor junto con la familia, cuidador o el microsistema a su alrededor, con el fin que sea más efectiva, teniendo como objeto principal potenciar las funciones mentales que puedan verse disminuidas por trastornos neurocognitivos.
Esto en un ambiente que sea estimulante, pero cómodo, cordial y seguro para la persona, requiriendo para la correcta aplicación de la técnica contar con un diagnóstico que precise el origen, por ejemplo, de la demencia, si es un desequilibrio en los neurotransmisores, si es senilidad, si es por alguna enfermedad, un tumor o alguna infección, alguna enfermedad infecciosa como el VIH, por ejemplo. Y tenemos, por supuesto, los cognitivo-conductual. Debemos recordar que las técnicas de esta orientación pues buscan modificar la conducta anómala, entendiendo que es originada por un patrón cognitivo distorsionado, que es lo que causa malestar psíquico y anímico. ¿Cuáles son algunas de las técnicas que pueden utilizar de esta corriente? La de sensibilización sistémica, técnicas de posición, de modelado, psicoeducación, entrenamiento en relajación progresiva, educación emocional, reestructuración cognitiva, registro de pensamientos, los refuerzos positivos, muy importante la activación conductual, algunas modalidades de role-playing y la asignación y programación también de actividades. Y como siempre les digo, usen las técnicas independientemente de a qué corriente pertenezcan, mientras les pueda ser buena para el paciente, mientras el paciente se vaya a ver beneficiado, cualquier técnica les puede ser útil. Los métodos, técnicas e instrumentos son pilares para los profesionales de la salud mental y los test son un instrumento propio del psicólogo cuyo fin es el de identificar una característica en específica. Ahora bien, los test en psicología suelen ser psicométricos o proyectivos y a este punto de su carrera ya deben haber oído de varios e incluso deben haber utilizado muchos. Entonces podemos mencionar por ejemplo el test de Bartek, el test gestático visomotor de Bender, test de figura humana que también se relacionan con casa, árbol, persona, figura bajo la lluvia, los test de percepción temática o psicométricos como el test de Raven, el test 16PF, el de factores de personalidad, el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, el MMPI, el inventario de personalidad NEO revisado, el NEO-PR, las escalas de inteligencia de Bechler, la escala de Beck o la escala de Hamilton. Estos dos últimos desarrollaron escalas tanto para evaluar la depresión como para evaluar la ansiedad. Todos estos instrumentos son básicos del psicólogo, pero hay que tomar algunos elementos. Aunque todos pueden utilizarse en el adulto mayor, algunos son bastante largos y algunos, por ejemplo, como el test de Raven o el test de Bender, que incluyen cartillas que hay que ver figuras. Si el adulto mayor tiene alguna discapacidad visual, pues obviamente va a haber un sesgo ahí. O les puede ocurrir como me ocurrió a mí una vez con un paciente que se quejó que el test era muy largo, que él no lo quería hacer así, que él lo quería hacer así, no quería seguir las directrices que uno da sobre cada instrumento. Entonces, esos también son sesgos y son elementos que hay que considerar al aplicar un test a un adulto mayor. Generalmente algunos no están dispuestos a cumplir los parámetros, sino que ellos quieren darle la vuelta. Y como ya también habrán investigado, pues hay otros test cuya utilización es válida y es un poco más específica para tratar con pacientes de la tercera edad. Tenemos, por ejemplo, los exámenes minimentales estandarizados, que esto depende mucho a veces de los psicólogos, de los científicos que lo desarrollaron, o de las clínicas o de las universidades de investigación que lo hayan realizado. Tenemos la escala de depresión geriátrica de Jezabel, la evaluación cognitiva Montreal, conocida como MoCA, la escala de bienestar subjetivo o escala moral del Centro Geriátrico de Filadelfia, el cuestionario de evaluación funcional del adulto mayor, algunos inventarios neuropsiquiátricos, las escalas de Cornell, que también evalúan depresión y ansiedad, la valoración de la discapacidad física, que es el índice de Bartel, y la escala de actividades de vida diarias de Katz. Ahora, yo estoy mencionando esto, ustedes pueden buscar muchísimos más porque hay muchísimos instrumentos que se pueden utilizar para el adulto mayor. Al hablar del abordaje terapéutico, estamos hablando de todo un proceso que inicia desde que el paciente llega hasta que el paciente es dado de alta. Tenemos, por ejemplo, la entrevista, que es nuestro primer encuentro. Acuérdense que el abordaje se debe realizar por sesiones. En la primera sesión, ¿cuál es la idea? Bueno, se crear un buen rapport, realizar la historia clínica, investigar cuál es el motivo de consulta y cuáles son las expectativas del paciente con la terapia y concretar cuál es el problema más urgente que se va a empezar a tratar. ¿Cuáles son los métodos? Con observación, con entrevista y con la información recolectada mediante test o cuestionarios, ustedes van a poder ir haciendo la evaluación para llegar a un diagnóstico.
El diagnóstico tiene que ser fundamentado en el DSM-5. Pero independientemente de que haya un diagnóstico, porque puede ocurrir que ustedes reciben al paciente y le aplican algún instrumento y realmente el paciente no tenga nada. El paciente no tiene ningún trastorno de ansiedad, ni de depresión, ni tiene demencia. O sea, es una persona que está bastante equilibrada mental y anímicamente. Pero la persona quiere ir a terapia porque quiere mejorar en algún aspecto de su vida, bien sea en la parte de autorrealización o que el paciente quiera cambiar algún aspecto de su personalidad con la que no se encuentra totalmente conforme, es válido. Entonces, una vez que ustedes tengan un diagnóstico o tengan por lo menos un motivo de consulta, unas expectativas de terapia y qué es lo que la persona quiere tratar en sí, ustedes planifican el tratamiento. Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, vamos a hacer 10 sesiones, en la sesión tal vamos a aplicar tal test, vamos a enseñar tal técnica, tal recurso le damos al paciente para que trabaje en la casa, tal acciones le vamos a poner, vamos a hacer una terapia grupal, vamos a hacer una terapia de pareja, de familia con los hijos o con la esposa. Todo eso ustedes lo van planificando porque ese es su abordaje terapéutico. Es importante que en ese abordaje quede todo asentado. Las técnicas que ustedes les hayan dado, los recursos que ustedes le hayan dado a ese paciente, si cumplió con las asignaciones, todo eso tiene que estar allí, porque ustedes tienen pues que armar su historia clínica y eso es parte de eso, es elemental. Es decir, ustedes de llevar una especie de hoja de registro en la que ustedes van a indicar, bueno, van a revisar los efectos de la sesión anterior, de las asignaciones, se va a trabajar en un horario. Ustedes, por supuesto, también van a explicar la importancia del cumplimiento del tratamiento a la persona. Y van a indicar el registro cognitivo, por ejemplo, a la persona que tiene que realizarlo o enseñar la técnica pertinente. Y una vez que la persona ha cumplido con los objetivos terapéuticos que ustedes hayan fijado, junto con el paciente, por supuesto, al principio de la terapia, entonces pues ya se puede dar de alta y lo que se hace es un seguimiento más espaciado, simplemente como para confirmar que la persona sigue estable o sigue logrando sus objetivos terapéuticos. Y hay un elemento que es muy importante en la historia clínica y en especial en el adulto mayor porque les va a permitir ver el sistema global del paciente, sus personas de apoyo, cómo se lleva con su familia, si tiene familia o cómo son esas relaciones con quien vive, el genograma. Y yo sé que ustedes, pues a los estudiantes se les suele dificultar un poco, así que les voy a dejar aquí unas imágenes para que se guíen. Aquí en estas imágenes, por ejemplo, se explica bastante bien los diferentes elementos de un genograma, cómo identificar el género, cómo identificar cuál es el sujeto principal, es decir, su paciente, cómo va la edad, cómo se indica cuando hay una muerte, un embarazo, un aborto, cómo indicar los diferentes fines de trastornos mentales que pueden haber, alcohol o drogas o trastornos mentales, cómo son las relaciones y ponen los ejemplos. Y es muy importante también las relaciones habitacionales, es decir, quiénes viven con quiénes. Eso se puede cerrar así como está en ese dibujo, en la imagen inferior del centro, o también en este otro ejemplo que también está bastante simple. Es un genograma un poco más sencillo, pero también es válido. Pero que bueno, fíjense, a pesar de lo simple, pues nos dice lo que tenemos que saber, que la paciente es una niña de 8 años, que tiene papá y mamá, que no están casados, que tiene 4 hermanos de diferentes padres y con quienes vive, básicamente. En este pues no nos indican cómo son las relaciones, que también es un elemento importante que hay que saber poner en el genograma. Finalizamos la clase. Por favor, cualquier duda que puedan tener sobre el núcleo temático o sobre la asignación la pueden informar por el foro del aula virtual o por la mensajería privada. Los dejo también con esta caricatura del caricaturista argentino Quino, que bueno, es jocosa y es una realidad triste para muchas personas pues que tengan trastornos neurocognitivos mayores o leves. Y aprovecho de invitarlos a abrir una entrada en el foro del aula virtual de psicogerontología teoría, en la cual me den su opinión sobre esta caricatura y sobre lo que ha sido la materia psicogerontología, teoría y práctica. No es obligatorio, pero puedo dar algunos puntitos de más para las personas que lo hagan y para las personas que además de abrir la entrada le comenten a sus compañeros.
Entonces, bueno, creo que es todo por hoy. Que tengan un buen día.